Perfecto. Entonces vamos a ver qué es un líder espiritual. Agregué la palabra espiritual porque no es lo mismo un líder en lo natural que un líder espiritual. Aunque no dudo que el que es un líder espiritual, aún antes de conocer al Señor, muestra su liderazgo. Usted ve un niño desde que está en preescolar, usted ya sabe, dice, este niño es un líder. Él hace que todos los demás le sigan y todos jueguen lo que él quiere que se juegue y se ve que trae un carácter de líder. Pero ese liderazgo tiene que ser podado y desarrollado para que pueda ser útil en el reino de Dios y sea un líder espiritual, con los principios espirituales. ¿Por qué vamos a tratar ese tema aquí? Porque todos los ministros tienen que ser líderes. Óigame lo que le digo, cuando estamos hablando de ministerio, de servicio y sobre todo de ministerios de oficio, no puede alguien desarrollar un ministerio de oficio si no es un líder. Yo no ubico un pastor que no sea un líder, porque entonces si las ovejas no le siguen, ¿cómo puede ser pastor? Tiene que ser un líder, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un evangelista que no es un líder si nadie lo va a seguir? No puede haber un apóstol que no sea un líder o un profeta que no sea un líder. De hecho, si alguno tenía la duda, ¿será que yo soy profeta o solo tengo el don de profecía? ¿Será que yo soy profeta o solo es que funciono en el espíritu profético? Pues una manera como lo puede usted identificar es que si usted es un líder, si usted tiene un liderazgo establecido y la gente lo sigue, probablemente sea un profeta y no solo el don. Pero si usted ha creído que es profeta y no lo siguen ni los pollitos de la casa, casi seguro que no es un profeta. Sí, es que los ministerios de oficio de verdad tienen que conllevar un liderazgo, ¿verdad? No es lo mismo los dones. Los dones pueden fluir en cualquier persona aunque no sea un líder. Para que a alguien lo llamemos líder tiene que tener seguidores. A veces hemos mal utilizado ese término en las congregaciones. Entonces tal vez la persona que hace la decoración le llamamos líder, o la que pone los murales le llamamos líder, o el que cuenta las ofrendas le llamamos líder. No, pero para que sea líder debe de tener seguidores. No es porque no es porque desarrolla una función dentro de la congregación, aunque sea una función de mucha responsabilidad, sino que porque tiene quien lo sigue. Eso es lo importante para que alguien sea líder, es que tiene quien lo siga. Bueno, entonces vamos a definir que un líder espiritual, y ahí lo tiene en su folleto, puede ir siguiendo su folleto, creo que no va a tener que escribir casi nada. Entonces un líder espiritual es una persona, varón o mujer, con capacidades y responsabilidades que le son dadas por Dios. Estamos hablando de un líder espiritual, ¿verdad? Que ejerce influencia sobre un grupo específico hacia los propósitos de Dios para dicho grupo. O sea, un líder de un grupo en particular. Por supuesto, los líderes van siendo promovidos. Si llega un momento que alguien puede ser líder de una nación o de todo un complejo, pero se comienza ejerciendo un liderazgo en un grupo probablemente pequeño. Bueno, los varones de Dios deberían de comenzar el liderazgo en su casa, ¿verdad? Porque si ni su mujer le hace caso, está bien fregado como líder. Si cuando van a comer el domingo, el varón dice, vamos a Pizza Hut, y toda, no, papá, no, dice la mujer, vámonos a Burger King, y todo el mundo se va al contrario de donde el líder dijo. Hay que poner en duda el liderazgo. Bueno, el Señor nos llama y nos capacita, pero si no atendemos su llamado, el liderazgo nunca se manifestará. O sea, Dios no es responsable de hacernos a nosotros que respondamos a su llamado. Él es responsable de llamarnos y de poner su capacidad en nosotros. Pero hay muchos que no responden a ese llamado. Algunos dicen, no, estoy muy joven, ya, y cuando ya esté aburrido de la vida, entonces voy a responder. O hay quienes dicen, no, porque la seguridad que yo tengo con esto, lo otro. Entonces, si no respondemos, aunque esté allí de manera latente, incipiente el liderazgo, difícilmente se manifestará a la medida que Dios quiere. Pueden verse los rasgos del liderazgo, pero no va a manifestarse plenamente si nosotros no respondemos. O sea que aquí tiene que ver las dos partes, el llamado de Dios y la respuesta de la persona o del hombre, ¿verdad? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver un caso muy típico del joven rico, que él fue llamado. Dios quiso, Jesús quiso llevarlo a un liderazgo, pero lamentablemente él amaba más lo que tenía
que aquel quien lo llamó. Lucas 18, del 18 al 23, lo tiene allí usted en su folleto. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea que ni Jesús mismo se consideraba bueno, sino solo el Padre. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Yo ya voy a seguir con los otros versos, pero quiero pararme aquí en algunas cosas. Alguien puede legalistamente cumplir todos los mandamientos y no estar siguiendo a Jesús. Porque alguien puede conocer los mandamientos y hacerlo por moral o por humanismo, y sin embargo no estar siguiendo a Jesús por el Espíritu. Esto no quiere decir que Jesús no quiere que la gente tenga dinero, de ninguna manera. Él estaba tocándole la llaga a este joven, porque él estaba muy aferrado a sus posesiones. Él cumplía la ley, pero no tenía amor ni generosidad, ni era un dador alegre. Él estaba muy aferrado y su seguridad estaba en el dinero que tenía o en las posesiones que tenía. Y por eso él sencillamente no pudo hacer lo que Jesús le pedía. Ahora, Jesús no lo forzó, solo se puso triste. Pero hay una cosa de la que Dios me ha estado hablando en estos días bastante, y es en relación a darle a los pobres. Yo aquí solo voy a hacer un paréntesis, no es este el tema, aunque estoy escribiendo sobre eso, pero yo veo cuánto a Jesús le importa que nosotros bendigamos a los pobres. No los de la iglesia, los pobres en general. Y yo recordaba cuando María de Betania vino para ungir al Señor para la sepultura, y todos empezaron a burlarse de ella. Ay, esta mujer, miren cómo ha gastado el dinero. Y entonces Jesús les dijo: no, déjenla, buena cosa me ha hecho. Y decían: ay, pero si con ese dinero podría darle a los pobres. Pero Jesús dijo algo: pobres siempre tendréis. Y yo he estado meditando en esa palabra, y creo que el que siempre haya pobres es parte de la misericordia de Dios para con los que tienen. El Señor siempre tendrá pobres en la tierra para darnos la oportunidad a los que tenemos algo para darle a los pobres. Eso es lo que yo recibí. O sea que si Él dice: pobres siempre tendréis, no importa cuánto se esfuerce el gobierno, como que siempre va a haber pobres en algún lugar de la tierra, pero lo ha dejado el Señor así, para darle la oportunidad a los que tienen de sembrar o de dar o de bendecir a los pobres que no tienen. Porque si nosotros vemos cómo está todo estructurado, es sorprendente la bendición que Dios da a las personas que le dan a los pobres. Y yo he podido ver personas que, sin ser cristianas, son generosas con los pobres, y he visto la protección y la cobertura del Señor sobre esas personas, aunque ellos no tengan la revelación que nosotros tenemos de una vida en Cristo. Porque hay principios bíblicos que funcionan para creyentes y para inconversos. Los principios espirituales son principios que funcionan como la ley de la gravedad, por ejemplo, no importa si usted es cristiano o no es cristiano. O sea, aquel que bendice a los pobres y que es generoso con los pobres será bendecido aunque no sea cristiano, porque es un principio espiritual. Entonces yo solo quería poner ese paréntesis porque pareciera, tengo yo el sentir, como que la iglesia de Cristo nos hemos olvidado un poco de las obras de piedad, si no mucho. Pero Jesús siempre tenía compasión de la gente, y siempre le importaba a Él, no solo el espíritu, sino el alma y el cuerpo de la gente. Y por eso Jesús usaba a quien fuera para bendecir a los pobres, y multiplicó los panes y multiplicó los peces para que la multitud pudiera comer. Y siempre nosotros vemos en el tiempo de la ley, siempre se dejaba una cosecha para los pobres, se dejaba la rebusca, se dejaba la gavilla para que los pobres siempre tuvieran que comer. Y yo creo que el que está oyendo la voz de Dios es sensible a los pobres que están a su alrededor y lo ve como una oportunidad de hacer algo en el reino de Dios. Bueno, seguimos leyendo.
Lucas, seguimos 18, 24 al 30. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, o sea, se entristeció porque como quien dice, no, ya está ahí, no puedo, simplemente se quedó triste, ¿verdad? Entonces dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no está diciendo el Señor que los ricos no van a ir al cielo, está diciendo los que tienen riquezas y las tienen en su corazón, que no se pueden desprender de ellas. Porque usted puede tener una casa de 5 millones, usted puede tener un carro último modelo, pero si usted no lo tiene sembrado en el corazón y eso no lo controla, ni lo domina, ni lo rige, y no le quita el sueño y no le preocupa, sino que en cualquier momento se puede despojar de ello, usted no tiene problema. Que en el momento que el Señor se lo pida, usted se lo da, no tiene problema. Pero si usted se aferra a aquello, y aunque Dios se lo pida, no se lo puede dar, sí tiene problema, porque si lo tiene en el corazón, ese es su Dios. Entonces aquí está hablando de la gente que posee riquezas, pero si usted sabe que las riquezas son del Señor y usted solo es administrador, no tiene problema. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya sabemos que aquí no está hablando de que el animal camello va a entrar por una aguja de coser. Está hablando de las puertas de entrada del muro alrededor de Jerusalén, que le llamaban agujas u ojivas por la forma que tenían, que es como las puertas árabes, ¿verdad? Entonces los mercaderes entraban con los camellos cargados por esas puertas y tenían que agacharse y les era un poco difícil con toda la carga entrar. Entonces por eso hace la comparación. No se refiere a la aguja de coser. Ok, entonces sino de los mercaderes con los camellos cargados que entraban por las ojivas. Tal vez algunos han tenido la oportunidad de estar ahí. Y los que no han estado, vamos a ir juntos a Israel. Usted créalo. Pronto, pronto. Y vamos a practicar a pasar por las agujas. Bueno, vamos a seguir. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué le da a entender esto? Si los que le oyeron, y ahí estaban sus discípulos, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Quiere decir que eran bien ricos, ¿verdad? Para que hayan hecho esa pregunta, quiere decir que eran bien ricos. Y me imagino que Pedro andaba la bolsa cargada del ministerio de Jesús. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué? Cambiar el corazón para que se desprendan de las riquezas. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Está orgulloso Pedro de lo que hizo. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo quiero dejar algo aquí también establecido porque yo le he estado preguntando al Señor. En este tiempo que Jesús iba a entrenar a sus discípulos, era necesario que anduvieran con Él cuerpo a cuerpo, era necesario que durmieran con Él, que comieran con Él. Por eso estos discípulos tuvieron que dejar la casa, la mujer, la suegra, los hijos, todo tuvieron que dejarlo. Pero no quiere decir necesariamente que hoy día, no quiere decir aunque pudiera ser, pero no significa que hoy día toda la gente que Dios llame le dice, deja a tu mujer, total está fea y vieja, déjala y venite a servir, te vas a ir a París a predicar. Porque hay muchos que quisieran oír esa voz. No, es que el Señor a mí me dijo que lo dejara todo, incluyendo la esposa. Y sobre todo si no les gusta trabajar y no llevan alimento a la casa, macanudo, que vea cómo se las arregla ella y le da de comer a los hijos. A mí Dios me llamó a predicar el evangelio a las naciones. No, yo creo que todo tiene un contexto y tiene una razón de ser. En este tiempo no es que va a venir otro Jesús a estar entrenando discípulos o apóstoles cuerpo a cuerpo. Estamos en otra época, estamos en la era del Espíritu Santo. La instrucción viene de adentro, es interior, y andamos con el Espíritu Santo mañana, tarde y noche como aquellos anduvieron con Jesús. Entonces usted puede estar en casita con su esposa y su esposo y con el Espíritu Santo siendo entrenado. De hecho, hoy día el esposo y la esposa son el mejor elemento de entrenamiento que podemos tener. Una buena piedra de moler y una buena piedra de afilar.
Más bien los que no quieren ser afilados y procesados, entonces es que quieren ya dejarlo todo para irse. Yo creo que Dios, en el plan de restauración de todas las cosas, Él primero en este tiempo quiere restaurar las relaciones matrimoniales y familiares antes de que pueda restaurar la iglesia. ¿Cómo vamos nosotros a pretender ir a restaurar vidas quebrantadas, matrimonios desarticulados, si uno anda bien desarticulado? Yo veo, pastor, bienvenido, aquí hay un asiento, mire adelantito aquí. Porque hay muchos, amados, que usan el ministerio como un escape, un escapismo. Y entonces andan predicando a los matrimonios que sean restaurados y nadie les conoce a la esposa, pero ni foto andan de ella. Entonces, ¿cómo podemos hablar de restaurar matrimonios si andan viajando 28 días al mes? ¿Y cómo es su esposa? Enséñame una foto. Ay, no, mire que no cargo foto de ella. Amados, o sea, Dios está interesado en restaurar nuestras relaciones matrimoniales y familiares. Porque cuando hay contentamiento en el matrimonio, hay plenitud en el ministerio. Hay quienes agarran ese versículo de que si, que la mujer, ¿verdad?, cumple el deber conyugal, excepto cuando se van a separar por un tiempo de ayuno. Y hay quienes viven en ayuno 30 días al mes. Eso no es de Dios. No, amados, perdóneme, pero no es así. La plenitud, la expresión del amor conyugal le da fortaleza para ministrar y para predicar. Porque toma fuerza en la plenitud del amor. Amén, dicen todas las solteras, y las casadas no dicen nada. Estoy preocupada, hermano. Eso está serio. Sí, hermanos, mire, para los ministros casados, yo he conocido siervos que dicen, no, es que ahorita estoy separado, y yo no sé por qué estoy hablando de eso, estoy hablando del joven rico. Bueno, para alguien debe de ser. Dice, no, es que mire, es que yo tengo ya 2 semanas, estoy en continencia, estoy durmiendo en otro cuarto y mi esposa en otro, porque es que tengo que ir a ministrar a una campaña 7 días y tengo que, ni que fuera gnóstico. Los gnósticos son los que les prohíben tener relaciones sexuales porque se les va la vida y el vigor en el semen, pero los creyentes no, amados míos. Si quiere ir a predicar con vigor, tenga una buena relación íntima con su esposa antes de ir a predicar. Amén, apláudale al rey. Gritan las solteras. Se van a poner rojitos, ¿verdad? Van a decir, no era de liderazgo esta clase. Vamos a ver la diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo cristiano. Hay una diferencia. Los líderes en el mundo es a quien se para encima de otro porque lo que les interesa es subir. Pero en el Señor no es así. Y el Señor nos habla a través de Mateo, capítulo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, ahí está hablando de un liderazgo natural, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando ahí claramente de cómo es el liderazgo secular. Dice, mas entre vosotros, los discípulos, los cristianos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, una diferencia importante entre el liderazgo espiritual y el natural es que el líder espiritual se distingue porque sirve a los demás o a los que le siguen. Entonces, en el reino de los cielos, la grandeza de un líder usted la puede medir por el número de personas a las cuales sirve, no sobre las cuales ejerce dominio. Fíjese que esto es bien delicado hoy día, ¿verdad? Con el boom que han tenido las redes y lo apostólico, y no estoy en contra de eso, pero normalmente se mide, aún ministerialmente, el calibre de un apóstol por cuánta gente tiene debajo de él o de ella,
o cuántos ministros tiene, o a cuántas iglesias le da cobertura, y entonces hay como un desenfreno de tener cobertura, otro, agarrar otro, para decir, no, estoy cubriendo 50 iglesias, no, yo estoy cubriendo a 100 iglesias. Mira, el único que cubre es Cristo. Podemos impartir, compartir, podemos bendecir, ayudar, orientar, ministrar, enseñar, pero no hay una escritura en la palabra que nos hable de cobertura. El apóstol Pablo iba a los lugares, constituía, establecía y dejaba un anciano. Dejaba ancianos encargados de gobernar la obra. Pero la palabra cobertura se ha extrapolado demasiado. Y como que le estamos quitando al Señor la potestad que tiene de cubrir a la tierra, a las naciones y sus líderes, sus hijos y sus siervos. El líder espiritual nunca busca ejercer dominio ni control, sino que servir. Cuando hablamos ya de dominar y controlar, ya nos estamos saliendo del carácter de Cristo, porque Él nunca ejerció dominio ni control sobre sus discípulos. De hecho, Él sabía que Pedro lo iba a negar y lo siguió teniendo ahí. Él sabía que Judas lo iba a vender y lo iba a traicionar y lo siguió teniendo ahí. Él nunca controló ni dominó a este joven rico, que lo quedó viendo porque estaba triste, pero no lo obligó, sino que Él nos da libertad para que voluntariamente nosotros sigamos o le sigamos. Y lo mismo debe ser un líder espiritual. El líder espiritual nunca depende de sus destrezas ni habilidades, sino que depende de la misericordia de Dios, depende de la unción del Señor. Mire, amado mío, si usted es un predicador, usted es un maestro, no dependa de las notas, no dependa de cuánto estudió, no dependa de cuánto sabe, depende exclusivamente de la unción y la misericordia de Dios, porque esa es la que va a respaldarle. Porque desde el momento que nosotros estamos dependiendo de lo que sabemos, de lo que hemos preparado, de lo que no, y esa es nuestra dependencia. Miren, nos pueden pasar tantas cosas. Por lo menos yo tuve experiencias cuando comenzaba en el Señor. Estaba congregándome en una iglesia acá en San Pedro Sula, y el pastor me dijo, mire, quiero que usted dé la enseñanza del domingo. Y yo, me puse con un montón de libros y la Biblia, y hice rotafolios y cartulinas y todo lo que usted se imagine, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo mi amado esposo no se estaba congregando. Él me llevaba, me dejaba y se regresaba. Yo seguía orando. Pues ese día me lleva, me deja en la iglesia con los niños, se regresa. Y cuando yo voy a sacar mi rotafolio para darle enseñanza, se habían ido en el carro que él se llevó. Casi lloro. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ahora vas a depender de mí. Y fue una gran enseñanza a partir de ese momento de no depender. No le estoy diciendo con esto que no estudie, que no se prepare, no. Pero su dependencia tiene que ser del Señor. Me ha pasado recientemente que llevo todo preparado en la computadora y se fue la energía. ¿Y cómo conecta la computadora sin energía? Entonces no podemos depender ni siquiera de la tecnología, de lo que tenemos, sino del Señor. Y últimamente que donde quiera que voy se funden los power, se va la energía. Entonces definitivamente no puedo depender de lo que lleve preparado. Tiene que ser de la misericordia del Señor. Y Él va a hacer lo que tiene que ser hecho, ¿verdad? El líder espiritual no es electo por democracia, sino que es establecido por Dios. Y aquí voy a meter una cuñita. En la iglesia cristiana últimamente estamos metiendo mucho el espíritu de Grecia. La democracia viene de Grecia, pero de nuestro Dios y de Israel viene la teocracia. O sea, que Dios establece, Dios constituye, Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Eso es teocracia, es Él, Dios. Teos quiere decir Dios. Pero el hombre, a falta de escuchar la voz de Dios, cuando no escuchan la voz de Dios, entonces empiezan a elegir ellos y usan la democracia. Vamos a elegir a ver cuántos votan por el hermano tal para que sea presidente. No, amados, el gobierno de Dios no es por presidentes. El gobierno de Dios no es en directivas. El gobierno de Dios no es democrático, no es de que levanten la mano cuántos están a favor y cuántos están en contra. La manera de Dios es, vamos a orar y ayunar. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Esa es la forma de Dios. Entonces, el líder espiritual no es electo por democracia. Dios lo establece, Dios lo constituye y Dios lo respalda. Vamos a ver un poquito
así levemente o por encima el liderazgo de Saulo de Tarso. En Hechos 22 del 1 al 3 nada más vemos las características, quién era en verdad Saulo. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. O sea, que él hablaba hebreo y hablaba italiano y hablaba latín y hablaba un montón de cosas, y griego y qué sé yo más. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Por eso se callaron y dijeron: pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, él era un líder legalista, un líder fariseo. Gamaliel era de los mejores maestros de la ley que había, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Esto nada más se lo puse para ilustrar que el hombre era ya un líder en lo natural, en lo secular. Tenía una preparación, tenía gente que lo seguía, tenía cargos, ¿verdad? Era un hombre con responsabilidades, era un líder. Pero cuando Dios toca la vida de Saulo, el encontrarse con el Señor marca un cambio en el liderazgo de Saulo, ahora Pablo. Y vemos lo que él dice en Filipenses 3 del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese que Pablo tenía mucho de qué gloriarse en lo natural. Tenía mucha educación, mucha preparación, hablaba varios idiomas, era un hombre culto, tenía doble ciudadanía, tenía un entrenamiento militar, tenía muchas cosas de las cuales él podía apreciarse. Tenía autoridad natural, era un líder. Pero cuando él recibe la revelación de quién es Cristo, él se da cuenta que solo conocía de referencias a Dios por la ley, era que de oídas lo había oído, igual que Job. Y de pronto él dice: no, todo esto que yo he sido, todo este conocimiento, todo este entrenamiento, todo esto que yo sabía, yo lo tengo como nada. Renuncio a ello a cambio de tener la revelación de la vida, tener la revelación de quién era Cristo Jesús, a fin de conocerle. Conocerle aquí es una relación íntima. Y ya sabemos que Jesús ya no está en vida, hace 100 años ha partido. Está hablando de conocerle en el Espíritu por revelación. Entonces su liderazgo ahora es totalmente diferente. Y nosotros vemos, aún si estudiamos la persona de Pablo, al principio era bastante altivo. A pesar, ¿verdad?, de que vino una luz y cayó del caballo y todo lo demás, al principio él dice: no, yo enseguida no consulté con carne y sangre, yo no fui donde los de Jerusalén, sino él se sentía inclusive un poco orgulloso de las revelaciones que había recibido. Pero luego lo vamos a ver cómo al final de su jornada, él dice: soy el más pequeño de los más humildes. Ya había sido procesado. Entonces el proceso es muy importante para ser un líder útil para Dios. Moisés es otro varón. Aquí tenemos Éxodo 3 del 1 al 17, pero no voy a leer toda esta escritura, vamos a parafrasear lo que pasó con Moisés. Bueno, ya estaba en el plan de Dios que Moisés fuera el libertador de su pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el tiempo en que se envía la ley de que las parteras no permitan que nazcan los hijos de las hebreas, o sea, que eliminen o exterminen a todos los niños judíos o hebreos, todavía en ese tiempo era hebreos el término, que están naciendo, Dios se las arregla para que la partera que atiende a la madre de Moisés lo deje con vida. O sea que todo está calculado por el Señor, está predeterminado. Y entonces este niño lo ponen en una canastilla de junco, lo ponen en el río Nilo y justamente la corriente lo lleva al otro lado, donde está la hija de Faraón, se está bañando allí, recoge al niño y entonces ahí nomás dicen: no habrá aquí alguien que me ayude, una nodriza, una que esté de parto, que pueda darle de mamar. Eso es lo que yo entiendo. Inmediatamente la niñita aquella dice: ay, sí, yo conozco una, claro, la misma madre de Moisés. O sea que Dios lo arregla todo, pero Moisés es amamantado por su propia madre, es cuidado por su propia madre,
pero dentro de palacio de Faraón. Entonces él aprende artes marciales, él aprende la cultura egipcia, él aprende el idioma, aprende todo, pero él sigue siendo un escogido de Dios en medio del mundo. Por eso nosotros no podemos menospreciar muchas de las experiencias o situaciones que vivimos antes de venir a Cristo. Hay quienes dicen, no, eso nada, yo borrón. Dios nos tiene en su mente, en su corazón, en su pensamiento, desde antes que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y todas las cosas que pasaron tienen un propósito en Dios. Yo se lo puedo decir con mi vida en cosas muy elementales. Desde que yo tenía 11 años, a mí me mandaron a internados. Y a los 13 años a Tegucigalpa internado. En Choluteca mismo, viviendo yo a solo 1 cuadra, 2 cuadras del colegio, allí me pusieron interna. Y luego en Tegucigalpa, 2 años interna, 13, 14, 15 años. Voy a México a estudiar interna en la universidad. Y cualquiera diría, qué barbaridad, qué padres esos más terribles, ¿verdad? Porque si usted supiera todo lo que se ve en los internados de monjas, luego le cuento. Es terrible. Ahí hay lesbianismo, ahí hay de todo lo que usted se puede imaginar. Pero, y uno diría, pero qué barbaridad, y que hay que perdonar a los papás. Mire, yo entendí que Dios lo tenía todo preparado. ¿Sabe por qué? Porque en el internado aprendí disciplina, amados míos, que es uno de los problemas más grandes de los líderes cristianos hoy día. Ahí me enseñaron que tenía que responder a una campana, que tenía que levantarme a las 4 de la mañana para bañarme sin electroducha en las lomas del Guijarro. Hermana Ivonne sabe, ¿verdad, hermana? Se pone uno hasta morado. Ahí me enseñaron cuál era la hora de estudiar, la hora de comer. Ahí aprendí, amados míos, a comer osmil con leche agria y rancia. Ahí aprendí a agarrarnos a guerra de frijoles porque eran tan duros los frijoles que eran de verdad balas. Aprendí a comer frijoles con gorgojos. Aprendí a comer lo que fuera porque si no me moría de hambre, porque yo no miraba a mis padres sino una vez al mes. En México aprendí a que los $250 que me mandaban tenían que ajustarme para pagar la universidad, para pagar el transporte que tomaba 3 autobuses, para pagar la comida, el correo, y si me quería comprar algo tenía que dejar de comer 3 días para comprarme un vestido. Por eso ahora me las estoy desquitando. Entonces uno es formado a través de todos los elementos. Dios los usa a nuestro favor. Nadie se sienta conmiserado, ay, de que yo que crecí, que sin papá, que sin mamá. No, amado mío, el Señor estaba contigo. No importa qué dura era tu situación, el Señor tuvo cuidado y fue para que tú pudieras consolar a otros y entender a otros después. Y todo, yo le puedo decir todo lo que pasé en mi vida era un entrenamiento y una preparación para el ministerio. En el tiempo que viví en Massachusetts, allí conocí hindúes, ahí conocí coreanos, chinos, argentinos, paraguayos, de todo. Me tocó aprender a tomar mate, aunque no me gustaba, pero me lo tenía que tomar. Tenía que comer como los hindúes, todos en una sola paila y todos meten las manos y sin lavarse después de ir al baño, pues allí tuve que comer. Eso es entrenamiento para ir a las misiones. Cuando le toca después ir a otro lugar, usted ya sabe cómo hacerlo. Tenía que comer hierbas de todo lo que ellos hacían y decir qué rico está. Mire, amados, a veces llevo hermanos a misiones y llegan y, hermanita, le tenemos una sopa de pescado. Ay, no, a mí no me gusta el pescado. No, no es siervo de Dios. Usted tiene que comer lo que le pongan. Y con actitud de agradecimiento de corazón, porque le están dando lo mejor que tienen. Así que a los que no les gusta el pescado, hay un cuartito para liberación en el receso, lo pego ahí. Todo, hermanos, está preparado por Dios para la obra que vamos a realizar un día. Él tiene cuidado de todas las cosas. Y eso le pasó a Moisés. Y entonces cuando llega el momento que tiene que sacar al pueblo de donde están los egipcios, de Egipto, él conocía las estrategias, él sabía cómo llegarle a Faraón, él conocía el idioma, él conocía las estrategias de guerra, él sabía las costumbres, conocía todo.
Y tuvo que pasar por un gran proceso Moisés. Los primeros 40 años se las pasa tratando de llegar a ser alguien, porque a él le correspondía el trono, si era el único hijo varón de la hija de Faraón y no tenía hijos varones. A él le correspondía, pero él renunció a eso. Así 40 años tratando de llegar a ser alguien. Después otros 40 años en el desierto dándose cuenta que no era nadie, para que después los otros 40 años el Señor lo pudiera usar. Yo no sé usted por dónde va, si ya va por los 80, pero a veces nosotros en 3 años ya queremos levantar todo un gran ministerio, hermanos. Fueron 40 años de proceso en el desierto para que Dios lo pudiera usar. Y ahora a todos nos gusta café instantáneo, como las sopitas esas de espaguetis que le echa agua hirviendo y ya está. Por eso no saben a nada. No es como lo que se hace con cuidado, ¿verdad? Bien procesado. Entonces, en la preparación de Moisés hubo muchos puntos claves. Él había sido llamado y apartado por Dios desde antes de su nacimiento. Por eso el Señor tuvo cuidado de todas las circunstancias, en Egipto y fuera de Egipto. Entonces no me venga a decir que en el mundo, no, si de tal manera amó Dios al mundo, amados. Dios ama al mundo, usted es el que no lo ama, pero Dios sí ama al mundo, y el mundo sirve para que nos procese el Señor. Dios preparó a Moisés para que tuviera una formación como egipcio y comprendiera y asimilara su cultura. Y hay características innatas en el líder, por eso preguntábamos que si el líder nace o se hace, pero hay características que Dios ya las puso en el líder, pero tienen, número uno, ser reconocidas que existen esas características de liderazgo, tienen que ser estimuladas, desarrolladas, tienen que ser preparadas, practicadas en colaboración con Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos alumbra y nosotros venimos al entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, entonces se puede procesar y desarrollar esas características que están en bruto, pero tienen que ser refinadas. Y si usted se acuerda, Moisés tenía un temperamento violento, ¿verdad? Ese estaba fuerte, se hasta mató a un egipcio, ¿verdad? Pero Dios lo procesó de una manera tal, con el pueblecito que le dio, y a veces Dios nos procesa a través del pueblo bendito que Él nos da, benditos sean los hermanos, para que Él llegara a ser el hombre más manso sobre la tierra. Mire, yo digo, así como el sapo es la pedrada, ¿verdad? Según como está uno de duro como líder, así es el pueblo que le pone. Sí, entonces cada quien tiene lo que necesita para que Dios cumpla su propósito. No debemos de quejarnos, ¿verdad que sí? Bueno, y Dios nos procesa. La mejor escuela es el ministerio, de verdad que sí, y el pastorado sobre todo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Dios para formar al líder? Número uno, ser, o sea, que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos, amados? Su imagen y semejanza en la tierra, su gloria en esta tierra, eso ya está establecido. Sus hijos con su carácter y su naturaleza, que es madurez, ¿verdad? ¿Tienen calor los hermanos de acá? Sí, está caliente. Yo los miro, yo digo, ¿será el fuego del Espíritu o será los miro sudando? Bueno, además de ser, son 3 elementos que necesitamos: ser la gloria de Dios, la imagen y semejanza en la tierra, ser sus hijos con su carácter y su naturaleza. Necesitamos saber. ¿Qué es lo que necesitamos saber? No ser sabiondos de que todos lo sabemos, no. Saber a qué nos llamó Dios. Y esta información, ¿cómo usted la va a obtener? Bueno, obviamente en la comunión con el Espíritu Santo, pero también Dios le va a hablar o le va a confirmar a través de sus líderes inmediatos. Hay una cosa bien importante, este es otro paréntesis. Si hay algo que Dios respeta es sus líneas de autoridad. Entonces Dios va a hablarle normalmente, en primer lugar, a través de sus padres espirituales o de sus autoridades. Pero si Dios a usted le ha dicho directamente algo, y también sus padres espirituales se lo han confirmado de esa manera, pero un día viene un profeta de afuera y le dice algo totalmente opuesto, váyase mejor por lo que le dicen sus autoridades espirituales. ¿Por qué? Aunque estén equivocados
sus autoridades espirituales, desde el momento que usted se somete a lo que le dicen sus autoridades espirituales, usted libra su responsabilidad con Dios. Porque usted está sometido a la autoridad que Dios le puso. Y entonces, si se equivocó su autoridad, a usted no le van a ajustar cuentas, sino a su autoridad. Entonces, esto es muy importante, amados. Porque yo oigo muchas personas, ¿verdad? Están en la congregación, su autoridad, su pastor, las autoridades que le ha puesto, pero viene un profeta de afuera y andan ahí esperando que le dé una profecía, porque lo que quieren es que le diga que lo llamó a ser profeta. Y tal vez su llamado no es ese. Tal vez su llamado es ser pastor, o arreglar las sillas del templo, o enseñarle a los niños, o enseñarle a las mujeres a costurar, sea lo que sea. Y su autoridad le dice, mira, te voy a ubicar acá porque lo que Dios me pone es que tú eres una ayuda en esto y esto. Pero viene alguien de afuera que no está lidiando con usted todos los días. El que viene de afuera solo le da confites ricos, ¿verdad? El que viene de afuera es el tío bueno que viene cargado de regalos, reparte dones, ministerios y llamamientos a todo el mundo y todo el mundo está feliz. Pero el que tiene que sufrir y doblar rodillas y llorar es el pastor que se las mira con usted todos los días. Entonces ese es el que va a dar cuenta a Dios, ese es el que lo puede instruir y lo puede dirigir. Y si usted se somete a lo que le dice su autoridad inmediata y se equivocó, el Señor se las va a ajustar con él, ¿verdad? Pero si usted tiene duda entre lo que le dijo el que vino de afuera y lo que le dice el que tiene en casa todos los días, váyase con lo que le dijo el que tiene en casa, va a estar más seguro, aunque no le guste mucho. Pero en la sujeción hay mucha bendición. Hay mucha bendición. Bueno, entonces necesita saber a qué es llamado, ¿verdad? Y luego hacer. O sea, son tres cosas. Ser, saber y hacer. ¿Hacer qué? Sobre todo la voluntad de Dios, hermano. No es hacer de estar en una gran actividad que tengo que hacer, tengo que hacer. Hay gente que si no está haciendo se siente mal. Tiene que estar haciendo así. Yo era así. Qué terrible es eso. Me sentía culpable si me sentaba. Tenía 3 salas en la casa y nunca había usado ni una silla. Y una vez se me ocurre sentarme un ratito y llega un hermano. Ay, Dios, ay, viene el hermano, me va a hallar sentada. Me puse culpable, me sentí mal porque estaba sentada. No, pero ya Dios me liberó. Bendito Dios, ahora me siento bastante. Porque eso puede ser un escape. El estar haciendo puede ser un escape. Y hay personas que vienen del mundo natural, acostumbradas a que en el mundo el líder mejor es el que siempre está haciendo, ¿verdad? Al que le dan remuneración, al que le pagan extra, al que le dan diploma. Inclusive usted va a los restaurantes, ¿verdad? Ahora en Pizza Hut le dan cuál es el mejor empleado del mes, el que más se mueve, el que más atiende, el que más mesas, aunque solo las limpie por encima, pero atendió 10 mesas en 1 hora. Entonces, esos son las metas del mundo. Así es como el mundo valora las cosas. Y entonces uno se acostumbra a vivir en un sistema en que tiene que estar haciendo. Y yo trabajé para una compañía que a ellos no les importaba si usted tenía familia, horario, ni nada. Usted tenía que trabajar y dar los reportes tal fecha y mire a ver cómo se las arregla. Y si no había computadora, pues vaya a Puerto Cortés, vaya donde sea, pero usted tiene que trabajar. Y ese era el sistema. Y entonces yo llego, que había que trabajar, y si no era pecado, pues. Y llego al Señor y entonces creo yo que el Señor me va a aprobar a mí porque esté trabajando mucho. Y que si no trabajo ya no estoy aprobada por el Señor, porque eso, de ese sistema venía. Y muchos líderes están en eso, en un activismo terrible. No pueden estar sin tener un proyecto. La agenda la tienen pero topada. Ya no le dan espacio al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere mandarlos a algún lugar, el Espíritu Santo queda viendo la agenda y dice, si no tenés ni un huequito, todo lo tenés lleno. Lo hemos llenado nosotros de actividades, pero no ha sido el Espíritu Santo. Entonces necesitamos en primer lugar hacer la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que ser líderes ordenados, disciplinados, para establecer prioridades. ¿Qué quiere Dios de mí? Porque hay cosas que no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Todavía creo yo que aquí ninguno practica la bilocación ni se puede transmutar, ¿verdad? Entonces hay cosas que no puede estar en Ceiba y al mismo tiempo en San Pedro Sula. O sea, o hace uno o hace lo otro. Entonces uno tiene que aprender a discernir y a decidir qué es prioritario. Hay una diferencia entre lo que es importante, lo que es urgente y lo que es emergente. Entonces hay gente que para ellos todo es urgente, todas son emergencias, todo ya.
Entonces no pueden vivir una vida ordenada. Tenemos que establecer qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo emergente, ¿sí? De acuerdo, para ellos todo es debido a muerte y todo hay que hacerlo, hay que hacerlo, es que no puedo, que tengo que hacer, y va en un agite, y así se sienten útiles para Dios y no les sirven para nada a Dios así, tan agitados, tan cansados. Dice la palabra que en quietud y en confianza en nuestro reposo, en quietud y en confianza seremos salvos, en quietud y en reposo será nuestra fortaleza. Entonces la fortaleza es en la quietud del espíritu. Y muchas veces estamos en aquel gran agite y logramos un poquito. Pero cuando reposamos y oímos la voz de Dios, Él nos da la respuesta y entonces en un minuto hacemos lo que nos tomó 2 meses hacer. El Señor me habló una vez y aquí, perdonen los pastores, pues no pretendo que camine con la revelación que yo tengo, solo le quiero compartir un testimonio. En una ocasión, hermana Rosy se va a acordar, teníamos un grupo en San Pedro Sula, la hermana Rosita, la pastora Rosita y el pastor Remo estaban a cargo de ese grupo, estaba por ahí en la Colonia Ideal, se reunían y necesitábamos un dinero para, no sé si era para transporte, no sé para qué, pero necesitábamos un dinero. Y entonces, hermana Rosita, hermano Remo, ellos muy lindos, dijeron, vamos a hacer una actividad de vender carne. Y entonces empezaron los hermanos, compraron la carne, adobaron la carne, asaron la carne, se pusieron todos quemaditos o llamados, vendieron parte de la carne, estuvieron 2 días en aquella gran actividad. Y al día siguiente, que era domingo, porque la venta de carne fue el sábado, ¿verdad? Y entonces al día siguiente, que era domingo, yo pues me levanté de madrugada el domingo a orar. Y cuando yo me estaba bañando, curiosamente Dios me habla en el baño, por eso me baño 3 veces al día. Entonces fíjese que estaba yo bañándome y el Espíritu Santo me dijo, ustedes gastan fuerza y energía en cosas que yo puedo resolverles en un instante. Yo dije, Señor, ¿por qué me dijiste esto? Pero yo estaba, temblando con la revelación. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Será que debo predicar de eso? ¿Por qué? Y yo me fui a la reunión esa mañana, horas después, iba impactada cuando Dios le habla a uno tiembla y sabe que algo le está queriendo decir. Y entonces me encontró la hermana Rosy y me dice, hermana, nos fue bien en la actividad de ayer, pero los miraba bien agotaditos a todos. De veras, hermana, ¿y cuánto hicieron? Hicimos 5,000 lempiras, aquí está. Ay, qué bueno, qué bendición. Bien contenta yo con los 5,000 lempiras que habían hecho en la actividad, a pesar de que los hermanos andaban medio muertos y algunos ni llegaron a la reunión porque estaban bien cansados. Pero en lo que sigo avanzando, me encuentra una hermanita que vive en la colonia La Mesa, de esas hermanitas que la amamos, es especial, ella es fiel, ha estado por años con nosotros, pero ella no tiene un trabajo, no tiene un ingreso. Y me dice, hermana Emma, sí, hermana, mire, aquí le traigo este sobre. Fíjese que mi hijo, el Chele que se fue, ¿se acuerda que se fue para Estados Unidos? Claro que me acuerdo. Mire que él desde que se fue había hecho un pacto con Dios y dice que sintió cumplirlo y aquí le manda. Abro, amados, 5,000 lempiras. Qué lección la que me llevé. Entonces, es más sencillo doblar rodillas y pedirle al dueño de todas las cosas que estar haciendo tacos y enchiladas, amados. Yo no pretendo que usted camine con la revelación que Dios me ha dado. Yo le digo cómo a mí el Señor me ha enseñado. A vara, pero ahí vamos aprendiendo. Pero Él es el dueño de todo. ¿Y qué es para Él mover el dinero de un lado a otro? Si Él es el dueño, Él solo lo cambia de manos y de lugar. Y Él no quiere que el pueblo esté en gran fatiga ni en gran afán. Él no quiere que el pueblo esté cansado con tanta actividad para hacer dinero. Si total, mire, lo que necesitamos en la obra, Él lo va a proveer, porque todo lo que Él genera, Él lo respalda. Todo lo que Él inicia, Él lo respalda. Y si no se lo provee, es que no lo necesita. A veces nosotros estamos inventando cosas que no las necesitamos. Pero cuando las necesitemos, si de verdad confiamos en el Señor y creemos, Él lo va a proveer. Él lo va a mandar, de verdad que sí. Y llega un momento que uno solo desea las cosas y si son necesarias, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No mucha actividad, sino la voluntad de Dios.
Y para eso hay que tener afinado el oído, porque amados míos, ustedes como líderes, si usted no le oye a Dios, si usted se equivoca, detrás de usted vienen un montón equivocados. Somos responsables delante de Dios, esto es bien serio. Las decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a cientos o miles de personas, ¿verdad? Y podemos llevar a todo un pueblo al desfiladero, los podemos llevar a barranco, hermanos, como también los podemos llevar a lugares de bendición. Pero somos muy responsables, por eso es importante que seamos líderes reposados, que oigamos la voz de Dios, para no estar sacrificando al pueblo que Dios nos ha prestado y que es su iglesia y es amada del Señor. Entonces es bien delicado, amados míos. Entonces un líder espiritual debe ser un padre. Y cuando digo un padre no quiero decir que esto aplica solo a los varones. Yo siempre he creído que ser padre es que el corazón del padre ministra a través de uno. Aunque usted sea mujer, sea joven o sea varón, es el corazón del padre. Entonces un líder espiritual debe ministrar a sus seguidores con un corazón paternal, porque el corazón de Dios siempre es paternal. Y paternal quiere decir que da protección, que da seguridad, que da estabilidad. Entonces un líder que tiene seguidores no puede ser así que nada le importa y que no importa cómo andan, que usted los lleva. Vamos a decir, un líder viene y lleva un equipo de 20 personas, van a ir a ministrar. Y entonces a usted lo invitaron ahí que pasara a comer con los demás ministros, y a usted se le olvidó si los 20 que andaban con usted comieron o no. Allá a las 3 de la mañana que van de regreso para la ciudad y comieron. Ustedes, no, están los pobres así con cara de ayuno. Un líder no puede hacer eso. Un líder tiene que ser un padre. ¿Cuántos son papás aquí biológicos o mamás? Cuando usted va a comer, ¿se asegura que sus hijos tienen que comer? Bueno, entonces un líder tiene que velar que los que andan con él estén vestidos, estén comidos, estén bien. No puede ser que el líder está muy bien. Yo me voy en un carro con aire acondicionado y ellos miren a ver si agarran el bus, y si no, ahí vean quién les da de dormir. No. Un líder tiene que ser un padre para sus seguidores. Yo en eso de verdad que bendigo a Dios por mi esposo. Ese hombre a veces son las 12 de la noche y se levanta para asegurarse que los hermanos tuvieron jalón para llegar a casa. Él se va, hasta que cierra todos los portones y se asegura que cada uno ha llegado a donde tenía que llegar, y no importa si es a Flores de Oriente, si es a Progreso, si es a San Pedro, él no le importa, él va a dejarlos. Yo digo, Padre, yo te bendigo por Rigo, porque de verdad tiene un corazón paternal. Un padre nunca tendrá celo de sus hijos, o sea, un líder nunca debe tener celo de sus seguidores, ni temor de ser suplantado, sino que más bien un líder como un padre lo enseñará, lo instruirá, se gozará de saber que puede superarlo. Si un líder no invierte en sus seguidores porque le da miedo que le hagan la silla, ese no es un padre, eso no es un líder. Un líder tiene que darle todos los elementos a los que le siguen para que sean mejores que él o que ella, para que pronto puedan ocupar el lugar que ellos están ocupando y ellos serán promovidos a otro lugar. Pero no podemos tener celos de nuestros hijos espirituales o de los que nos siguen. Al contrario, hay que levantarlos, nunca bajarlos, sino levantarlos y bendecirlos y darles la oportunidad de que ministren, de que conozcan a otros, recomendarlos. Y eso le va a dar bendición a usted. Eso le va a ayudar, lejos de que le vaya a quitar el lugar. Un líder con un corazón paternal siempre proveerá. Este es un tema muy delicado el que voy a decir ahorita. Siempre proveerá para sus hijos espirituales. Nunca los utilizará para su propio beneficio, sino que les compartirá de todo lo que es suyo. Es lamentable que haya líderes que tienen gente bajo cobertura solo para pedirle los diezmos. Nunca un padre debe de pedirle diezmos a sus hijos. De igual manera que un padre biológico no le va a pedir a su hijo, me vas a dar, mira, para eso te crié yo, para eso te puse a estudiar, para que cuando estuvieras grande me mantuvieras. A ver, dame, para ayudarme para la renta, estás comiendo aquí. Eso no es un padre, no es un corazón de padre. Dios no trabaja así con nosotros. Los padres son para proveer para los hijos. Si al hijo le nace honrar a su padre,
y darle. ¡Qué bendición! Va a ser bendecido el hijo. Pero no es que el padre le tiene que exigir que le dé, al contrario. Pero hoy se ha tergiversado la Biblia. Hoy no son los padres los que están proveyendo para los hijos, sino que es al revés. El apóstol Pablo era un padre que proveía para sus hijos. Luego lo vamos a ver. Entonces voy a ponerle ejemplos de lo que leímos anteriormente, que un padre nunca tiene celo de sus hijos, sino que los levanta. Moisés levantó a Josué. Dios le dijo, Números 27, 18 al 23, usted lo puede leer después, pero Dios le dijo a Moisés que ungiera a Josué, que le diera su lugar, que lo ministrara, y Moisés hizo como, verso 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. Entonces Moisés fue un padre que delegó en su hijo y lo levantó, su hijo espiritual, que era Josué, su seguidor. David fue un padre restaurador. Nosotros vemos en 1 Samuel 22 del 1 al 2, cuando estaba David huyendo, que se fue a la cueva de Adulam, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿A quiénes de ustedes, pastores, líderes, les gustaría ser jefe de todos estos afligidos, endeudados, maltratados, amargados? Óigame, ¿qué clase de seguidores los que le dio el Señor a David? Pero como él era un líder restaurador, tenía un corazón de padre restaurador. ¿Cuántos de nosotros, como papás, aunque veamos a nuestros hijos en drogas, en alcohol, en el mundo crudo, no por eso dejan de ser hijos? El deseo nuestro es levantarlos, restaurarlos, ministrarlos para que lleguen a ser lo que Dios dijo que serían. Y lo mismo es un líder. Entonces David, estos pobres ladrones cayeron en las mejores manos que pudieron caer, en las de David, porque David, a través de esa unción paternal, los pudo restaurar, los pudo ministrar, y allá encuevados, ¿para dónde se iban a ir? Tenían que ser ministrados, ¿verdad? Entonces fíjese que estos hombres eran la escoria de aquel tiempo, pero el corazón amoroso de David y la unción hizo que llegaran a ser lo valiente de David. Después usted lo puede buscar en 2 Samuel 23, 8. O sea que después de ser lo más perdido, llegaron a ser lo valiente de David. Si eso éramos nosotros, la peor escoria, pero el Señor nos sacó y nos convirtió en soldados de su ejército. Si algunos de nosotros nos hubieran conocido antes, nadie hubiera dado un 5 por nosotros. Y algunos dicen, qué barbaridad, aquel que andaba perdido en las calles, borracho en la cuneta. No, hombre, qué barbaridad. Eso es lo que hace el Padre Dios, y eso es lo que hace un líder amoroso. Sacar de lo que no sirve, de lo que el mundo ya desechó, para con la gracia del Señor convertirlos en el ejército como del Señor, como lo hizo David. Y entonces un líder con corazón de padre puede descubrir y sacar de dentro del espíritu de un hombre. O sea, él entresaca lo precioso de lo vil, los tesoros escondidos, su potencial divino. Porque por perdido y por mal que ande una persona, siempre hay algo de Dios dentro de ellos. Hay un potencial divino que si nosotros impartimos, nosotros invertimos, nosotros profetizamos, podemos sacar todas esas capacidades para que lleguen a ser líderes también. Pero ¿sabe qué, amados míos? Para hacer eso se necesita misericordia. Para ser restauradores, nadie puede restaurar si no tiene misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Amar la miseria del hombre. Amarlo aunque lo vea miserable, tendido. Entonces puede ser un restaurador. El apóstol Pablo era un padre proveedor. Esto fue lo que hablamos del último tema, que los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres. 2 Corintios 12, 14 y 15 dice el apóstol Pablo a los corintios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¡Qué corazón de padre! ¡Wow! Eso es lo que Dios espera de un líder espiritual. Los veo preocupados. Ese es el líder espiritual según Dios, ¿verdad? Bueno, mencione 3 características de un líder espiritual. Voluntarios que levantan su mano, por favor. Sandrita, ¿estás muy callada hoy? Amén. No confía en sus propias destrezas y habilidades, sino que depende del Señor. Excelente, buena alumna usted, mi hermana. ¿Desde cofradía o desde Naco? Bueno, excelente por Naco. Así es. Mencione un líder en la Biblia que pasó por un largo proceso para ser usado por Dios. Ah, ese sí se la saben, ¿verdad? Qué bien. Enuncie los 3 objetivos de Dios para un líder espiritual. Eso se les quedó muy bien. Excelente. Ser, saber y hacer. Mencione 3 características paternales de un líder espiritual. Proveedor, restaurador, misericordioso, levanta a sus hijos o no tiene celo de sus hijos. Excelente, le vamos a dar 100 a todos.